tema acerca de la sanidad y la restauración. Praise the Lord, everybody, and welcome to another study about healing and restoration. Me da mucho gusto compartir con ustedes este mensaje acerca de la sanidad y la restauración, un tema muy importante para la vida de todo cristiano. I'm very glad and happy to share with you this message about healing and restoration, a very important theme about the Christian life. And I hope that with these messages, it's a blessing for you, for your family, and for your relationship between you and God. And I want to start by reading a scripture. Estoy muy agradecido con Dios que me permite la oportunidad de compartir estos mensajes y le pido a Dios de que sea de bendición para sus vidas, para nuestras vidas y que nos ayude a mejorar esa relación entre nosotros y Dios. Quiero comenzar leyendo una escritura de la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 31 y 32 que dice de esta manera: Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. The Bible says in Luke chapter 5, verse 31 and 32, And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. En este tema acerca de la sanidad y la restauración, habíamos hablado acerca de un hombre que tenía la mano seca y hemos estado compartiendo esta historia de cómo el Señor Jesucristo le sanó su mano y la restauró a como estaba anteriormente. We've been talking about the man with the shriveled hand and how Jesus healed him and restored his hand back to normal. Y acerca de esta historia hemos aprendido de cómo Dios puede sanar y restaurar la vida de una persona, incluyendo su cuerpo físico. With this story in the book of Mark chapter 5, it tells us and it gives us a story about how God could heal and restore your life, including your physical life, back to normal. He could heal you and He could restore you. And I want to go back to the first illustration I shared with you in the first message about the artist that painted this valuable paint, this famous painter. Quiero recordarles una vez más acerca de la ilustración que compartí con ustedes en el primer mensaje de esta serie de estudios acerca de este artista famoso que pintó una pintura que era muy cara, que la hizo con sus propias manos y tenía un valor y un precio muy alto y que era muy costosa. Y como dije en la ilustración, una noche unos hombres que estaban ebrios se metieron y tomaron la pintura, esta obra de arte que había hecho este artista famoso, y la destruyeron, la quebraron, la pisotearon juntamente con otras obras de arte que estaban allí, pero destruyeron esta pintura tan costosa y tan valuable. Esa pintura, como lo había dicho en la ilustración, esa pintura representa nuestras vidas, como muchas veces por causa de nuestras decisiones y a veces por causa de cosas que acontecen entre personas o en las relaciones, somos lastimados,
somos quebrantados, a veces destruidos, a veces somos afectados en nuestras relaciones personales y algunas veces nuestra relación con Dios es afectada y juntamente con la relación con los que nos rodean. As I mentioned in the first message about the painter, this famous artist that painted a valuable paint, and it was so beautiful and valuable, so expensive, and it was put into a museum where all these famous paintings were. And one night, some drunk men, they broke into the museum and they broke a lot of paintings, valuable paintings, and they broke them, they tore them apart, they stepped on them, and they destroyed them, broke them in pieces. And as I said in the message, in the first message of this series, that painting represents us in our lives. Sometimes because of the decisions that we make or the decisions that we have made, we are broken, we are hurt, we get destroyed, and sometimes because of people that have hurt us or try to do bad to us, to hurt us in a bad way. And our relationship with God is affected, including the relationship with the people around us. And sometimes all that happens creates problems around us. And there's things that happen and they need to get healed and restored in our personal life and in our relationship with God and with the people around us. And the Bible tells us in Mark chapter 3, verse 1 through 5, about the man with the shriveled hand. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5, acerca de un hombre que tiene la mano seca y cómo el Señor Jesús hace este gran milagro de sanar su mano, de restaurarla, y él hace lo que tiene que hacer para restaurar y para contestar la necesidad de este hombre. Es importante que entendamos de que Dios le interesa en sanarnos y en restaurarnos nuestros problemas, nuestras vidas, de darnos una solución a nuestros problemas y restaurar y sanar nuestras vidas. It is very important that we understand that God is interested in us being healed and restored in whichever area in our lives we need to be healed and restored. He wants to fix our problems from the root. He wants to not only get rid of what we could see, but everything. He wants to heal everything and fix everything that we cannot see, that it's inside of us. Dios quiere sanarnos, quiere solucionar nuestros problemas por medio de su palabra y darnos una solución a los problemas y identificarlos desde la raíz del problema para que pueda ser removido. El día de hoy quiero mencionar lo que son síntomas de los problemas que a veces tenemos en nuestra vida. Today, I want to mention to you and talk to you a little bit about certain symptoms, about problems that we go through in life. And we need to identify what the real problem is. See, when you go to the doctor and you feel a headache, but the headache is not the problem. When you go to the doctor, you feel fever, you have a high fever, but the high fever is not the problem. That's just a symptom of an infection going on inside your body that needs to be identified, and we need to give it the right treatment and the right medicine to fight that infection.
but the fever, the headaches, when you feel dizzy, those are all just symptoms, but it's not the real problem. The same thing with our spiritual lives, with our personal lives, is the same thing. We see something as a problem, but whatever we see that we think is the problem is just a symptom of something that we need to find out the root of. Cuando vamos al doctor, que nos duele la cabeza, que nos sentimos mareados, que tenemos alta la temperatura, esos son solamente síntomas de un problema que está pasando en nuestro cuerpo. El dolor de cabeza, que sentimos el mareo, que sentimos la alta temperatura, son solamente los síntomas de a lo mejor alguna infección, que se tiene que identificar qué tipo de infección es para darle el trato correcto y la medicina correcta para que podamos ser sanados. Y quiero mencionar solamente algunos de los síntomas que muchas veces les llamamos problemas, pero hay otra cosa más allá del síntoma que estamos pasando. Quiero mencionar el primer punto que quiero mencionar, o el primer problema o síntoma de que muchos pueden pasar en su vida, es el sentirse alejados de Dios. El sentirse alejados de Dios es algo que es un síntoma solamente de algo que está ocurriendo en nuestra vida. Muchas veces decimos, tengo el problema, tengo esta situación de que me siento alejado de Dios, pero el sentirse alejado de Dios, o el estar inclusive alejado de Dios, es solamente un síntoma de algo que ha ocurrido antes del alejamiento. I want to mention you just a few symptoms about problems that we all go through, or that some of you might be going through. The first one that I want to mention is feeling far away from God. You see, feeling far away from God is just a symptom of something that happened before you were feeling far away from God. And we need to get to the root of why is it that you are feeling like you are far away from God. Why is it that you're feeling disconnected from the relationship with God? See, feeling far away or not feeling connected or being away from God is not the problem. The problem is that something is causing you to be far away from God. What is it? We need to find out. We need to find why. Why is it that you're feeling far away from God? Why is it, or what is it that made you be far away from God? What is it, or what is going on in your life that is making you go far away from God, or feeling far away from God? Is it because you're not praying? Is it because you're not reading the Bible? Is it because you just don't get the time to think, to study His Word, to take some time to pray and to see around everything that God has given you? El sentirse alejado de Dios es solamente un síntoma de algo que ha ocurrido antes. El sentirse alejado de Dios o desconectado es solamente algo que no es el problema real. El problema de raíz es de que hay algo que pasó para que uno se sienta alejado de Dios. Hay algo que ha pasado para que uno se aleje de Dios. O hay algo inclusivemente que está pasando que nos hace sentir alejados de Dios. ¿Qué es? El pecado. ¿Qué es? El que no oramos. Puede ser que no leemos la palabra de Dios. Puede ser que no miramos las cosas a nuestro alrededor y miramos la hermosura de que Dios nos ha dado: el día, el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué es lo que nos está haciendo sentir alejados de Dios? ¿Qué es? Y tengo
una palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Quiero compartir esta escritura con ustedes porque esta es una escritura que nos ayuda a entender y nos habla acerca de cómo nos debemos de acercar a Dios y cómo debemos de prepararnos para sentirnos cerca de Dios. So I want to share this scripture with you because I want us to learn how we have to be prepared, or how we have to prepare ourselves to be closer to God, to be closer to Him. And the Bible says like this in Hebrews chapter 10 verse 22, it says like this: let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse. Having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilt conscience, and having our bodies washed with pure water. La palabra de Dios dice de esta manera en Hebreos capítulo 10 versículo 22: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. See, why is it that we feel far away from God? Why is it that we are far away from God? See, the Bible tells us that if we have faith, if we have faith that there is a God, if we have faith that He is here close to us, and our hearts are pure, and we are clean from our conscience, and our bodies are washed with the pure water. The pure water represents the Holy Spirit. There shouldn't be a feeling of feeling far away from God. There should not be a symptom of feeling far away from God. If there is sin, if we have failed to God, if we are doing things that we are not supposed to do in our lives, and it's interfering with our relationship with God, then there is a reason and a symptom why we're feeling far away from God, why we are feeling disconnected. La palabra de Dios nos dice que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No debe de haber un sentir en nosotros de que estamos alejados de Dios si tenemos fe de que Dios es Dios y que Él está cerca. No debemos de sentirnos alejados de Dios si nuestros corazones son puros y estamos limpios de mala conciencia. Y no debemos de sentirnos alejados de Dios si nuestros cuerpos son lavados con la agua pura del Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que identifiquemos el problema. ¿Por qué sentimos ese alejamiento de Dios? ¿Por qué tenemos ese síntoma de que nos sentimos alejados, nos sentimos desconectados de Dios? ¿Es el pecado? ¿Son cosas que estamos haciendo en nuestra vida que nos están afectando en nuestra relación con Dios, que causan un síntoma de sentirnos alejados de Dios, de sentirnos desconectados? La palabra de Dios nos invita a que si sentimos eso, nos acerquemos con un corazón sincero y tengamos fe, y que purifiquemos los corazones de mala conciencia, que le entreguemos a Dios nuestros corazones y que Él nos lave con el poder de su Espíritu Santo nuestros cuerpos. Quiero también compartir con ustedes el Salmo capítulo 145 versículo 18. I want to share with you another scripture in the book of Psalms, chapter 145, verse 18. And it says like this: the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. See, if we call on God, if we seek His presence, if we call on Him in truth, He's going to be close to us. He's going to get closer to us because we are getting close to Him.
And the only way to fix this symptom that we call problem in our lives, or this feeling that we feel disconnected from God, then we got to get back to the connection with God. Reading the Bible, studying His Word, praying more often, seeing around the beautiful creation that He made for us so we could know that there is a God. And cleaning our conscience, presenting to God what is interfering with our relationship with Him. La palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros estamos en oración, buscándole y le invocamos de verdad, Él se acerca a nosotros porque nosotros nos estamos acercando a Él. I want to share with you another symptom that we might call problem, but it's not the real problem. It's hate towards someone. See, when we say I have a problem, I hate people, I hate somebody, I hate anybody that you feel this hate towards. The problem is not that you hate a person. The problem is it's way before that, before the hate started. Why is it that you hate people? Why is it that you have hate towards somebody? You see, the Bible tells us that we need to have love to overcome hate towards people or towards anybody that you feel hate against. And it is very important that we identify why is it that we feel like this towards somebody. La palabra de Dios nos habla acerca de cómo podemos vencer este síntoma o este problema que le podemos llamar el odio contra alguien. Sentir ese odio, ese rencor contra las personas o contra una persona es solamente un síntoma de acerca de algo que ocurrió antes. La pregunta es ¿por qué sentimos ese odio? ¿Por qué sentimos ese rencor contra una persona? Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice que la única forma de vencer ese odio, ese rencor, es con el amor. Por eso es importante, hermanos jóvenes, hermanos, hermanas que me escuchan el día de hoy, de que identifiquemos el problema real de raíz, para que de verdad nos demos cuenta por qué sentimos los síntomas de esos problemas, por qué sentimos el odio, por qué nos sentimos alejados de Dios, por qué sentimos ese rencor contra alguien. Es importante de que nosotros identifiquemos la raíz de este problema para que podamos ser sanados y restaurados. I want to share a scripture with you, the book of Proverbs. It'll be chapter 10, verse 12. And it says like this: hatred stirs up conflict, but love covers all the wrongs. La palabra dice así en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 12: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor es lo que necesitamos para vencer ese odio y ese rencor contra las personas. Claro que es un proceso para enseñarse a perdonar o para perdonar a alguien. Es un proceso que debemos de pasar para que se borre, para que se quite todo ese rencor y ese odio contra las personas. Pero es importante
que nosotros identifiquemos por qué sentimos ese odio, por qué sentimos ese rencor contra las personas. Porque es algo que puede encarcelar a una persona, que puede mantenerla esclava o esclavo a cierto odio contra alguien y no poder vivir una vida feliz y completa y plena delante de Dios. See, we had to find the root of the problem. Why do we feel hate towards others? Why do we feel this feeling? Why do we feel this? We need to find exactly and identify why we have this feeling. And once we identify, we gotta pray to God and go through the process of forgiving and have God remove all the hate away from us. Hate could lock you up in a prison and chain you up like a slave. That's why we need the love of God to set us free, to forgive, and to be free to live a complete life before the Lord. Quiero mencionarles y compartir con ustedes un síntoma más de que por qué a veces sentimos como que hemos perdido algo en nosotros, como la fe, una vez más la relación con Dios. Muchas veces hay cristianos, hay personas que están en la iglesia que conocen de Dios, pero se sienten como que han perdido su fe, como que han perdido ese deseo de buscar a Dios. Ya no sienten esa fe que sentían de buscar a Dios, de estar conectados con Él, de trabajar para su obra. Sienten como que han perdido algo en ellos. Si tú eres uno de estas personas, hay buenas nuevas para tu vida, para nuestra vida, de que Dios le interesa y Él quiere sanar y restaurar cualquiera que sea la situación de lo que hayas perdido en tu vida, en relación con Dios y con tus relaciones personales. Yo creo firmemente y tengo la fe de que servimos a un Dios todopoderoso que puede sanar y restaurar. I want to share with you another symptom of a problem. That sometimes you may feel like you lost something within yourself, such as faith, a relationship, the relationship with God, that you feel not close to God, as we mentioned before. And I got good news for you. If you're one of those people that feels like you lost something within you, and you feel like you don't feel complete, you don't feel full with the joy, with faith like you used to feel before, I want to tell you that there is a powerful God that He's interested in healing you and restoring everything and anything that you have lost. And for this, I want to read a scripture in Psalms chapter 51. This is a psalm that King David he wrote this psalm, and it's a beautiful psalm that could touch our hearts, and that we could read and pray about this, and God could speak to us through this passage. This is what the Bible says in the book of Psalms 51, verse 10, 11, and 12. It says like this: "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me." See, the Bible tells us, and the Bible has the answers for our lives, for the problems, for the symptoms. The Bible is the medicine that could heal us and restore us. But we have to, like this man of the shriveled hand, that he was at the right moment and at the right time
before the presence of Jesus Christ. See, King David says, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me with a willing spirit to sustain me. See, King David was feeling like he lost something. He lost some joy of being saved because of other stuff that was happening around him. See, we all go through struggles. We all go through difficult situations. But in the midst of that, we have to pray to God. And in the middle of the hardest situation, when we feel like we lost something, we have to pray like King David prayed, for God to restore us whatever we feel that we have lost. La palabra de Dios dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El rey David en esta escritura, en este pasaje, está hablando de un sentir que él ha sentido. Él se sentía por momentos, por lo que estaba aconteciendo a su alrededor, que él había perdido algo, que él ya no sentía de alguna manera un gozo de ser salvo por la razón de lo que estaba pasando alrededor. Pero en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, es cuando más le debemos de pedir a Dios, porque es cuando más Él está cerca a nosotros a escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones. El rey David le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si tú sientes como que has perdido algo en tu vida, si has perdido la fe, si te sientes que ya no sientes la fe, ya no sientes esa fe como cuando habías conocido del principio de tu vida a Dios, pídele a Dios que restaure el gozo de esa salvación, que restaure esa fe y que seas sanado de cualquier cosa que haya causado que hayas perdido tu fe y que te sientas que has perdido algo. Por último, quiero mencionar un último síntoma de un problema. Y este es muy importante porque se trata de que no se puede resistir a la tentación, al pecado en algunas áreas de su vida. Si usted, hermano o hermana, joven que me escucha, tiene un problema de que no se puede resistir al pecado en cualquiera que sea el área de su vida, quiero decirle que Dios tiene el poder para darle la fuerza para vencer ese síntoma y la medicina correcta para vencer y para quitar de raíz ese problema que lo causa a que usted caiga en pecado y que no pueda resistir la tentación. Cuando una persona está baja en defensas en su cuerpo físico, cualquier infección y cualquier enfermedad le puede pegar, y le puede pegar muy fuerte y lo puede lastimar, que de alguna manera hasta la muerte le puede causar. En la vida espiritual es lo mismo. Cuando nuestras defensas espirituales están bajas, cualquier tentación puede venir y causar una infección que inclusivamente nos puede llevar hasta la muerte, la separación de nuestro Señor Jesucristo, que estamos desconectados de Dios. See, some people feel that they cannot resist the temptation to sin in certain areas of their life. Let me tell you that if you're one of those people that feels that you cannot resist temptation and you're always falling in sin and doing things that you're not supposed to do before God, and you are a Christian and you have already been in church, let me tell you that God has the power to give you the strength for you to overcome
any temptation that comes before you. See, when we are low in our defense or in our bodies, when we don't have the right vitamins and we're not strong enough in our bodies, any infection could come and we could get sick, and it could attack our bodies because we don't have the proper vitamins or defense in our body to fight that infection, and it could take us to even to die. The same thing in our spiritual lives. In our spiritual lives, if we don't have enough Word of God, enough knowledge, enough faith, enough prayer in our life, we could fall into a state where we could get sick of an infection, and we're weak towards sin, and we're falling in temptation in whichever area in your life you're struggling with. So I'm going to share with you this scripture in the book of Matthew chapter 26 verse 41 that says like this: watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. See, our flesh is weak to temptation, but when we pray and stay connected to God, God comes and protects us and gives us the strength to overcome temptation, even though our flesh is weak. But when the presence of God is in our lives, when we have that connection with God, there is nothing that could stand before the presence of the Lord, and we will overcome any temptation. The solution for this symptom and the medicine to heal and restore this weakness that we keep falling in temptation before God and we keep failing before Him is to pray, and to pray to God at all times when you are feeling tempted to do something wrong before the eyes of the Lord. Whatever it is, the temptation that you're going through, pray and ask God to give you and to be His shield, to protect you from falling in temptation. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 26 versículo 41: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando sintamos que estamos siendo débiles, estamos débiles al pecado y estamos cayendo en tentación y cayendo en pecado cada vez delante de la presencia de Dios, necesitamos orar, necesitamos, como dice la palabra de Dios, velar y orar, estar despiertos, estar orando para que no entremos en tentación. Cuando oramos, cuando estamos despiertos, estamos mirando a Dios, estamos orando, estamos conectados con Dios, y si Dios está con nosotros, Él nos va a proteger y nos va a guardar de caer en la tentación. Por eso es importante, hermano o hermana que me escuchan, que nosotros mantengamos esa oración, estemos alertas, velando, para que no caigamos en la tentación y Dios nos libre de caer en la tentación. Rápidamente quiero compartir con ustedes otra escritura. En el libro de los Salmos capítulo 38 versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Para que nosotros podamos vencer las tentaciones y para que esta medicina de la palabra de Dios vaya y ataque esa infección y nos dé la fuerza y la fortaleza para que nuestro espíritu esté fuerte y para que podamos vencer la tentación de esta carne, es de que le presentemos a Dios todo aquello que nos está haciendo caer en tentación, todo aquello que sentimos en nosotros, todos los deseos que tenemos,
para que Él sea el que nos libre y que nos dé la fuerza en el área de nuestra vida donde estamos fallándole a Dios. See, the Bible says in the book of Psalms chapter 38 verse 9, all my longings lie open before you, Lord. My sighing is not hidden from you. See, the Bible in the book of Psalms is telling us all our feelings, our desires, we gotta lay them before the Lord. We gotta let God know what we're feeling. What is it that is tempting us? What is it that we're falling in temptation? And for Him, we gotta let Him know so He could give us strength in whichever area in our life we're struggling with. And we keep failing to Him and falling in temptation over and over. And I want to read with you the last verse that I want to share. It's in the book of Matthew chapter 6 verse 13. And it says like this, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Now, for all of you listening, we have to understand that there is a fight going on for the soul of our lives. And it's against the devil. The devil is the evil one. The one that puts temptations so we could fall in sin and fail before God. The problem with this is the ones we fall in temptation, the devil tries to hold you back from going back to God and be before God to ask for forgiveness. Because the devil's intention is for you to feel embarrassed and shamed about what you've done before the Lord. But let me tell you this, that God is so merciful to forgive and to clean you and clean your heart and clean you from any sin that you've done. Because that's why He died for us. That's why He shed His blood for us to be forgiven. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6 versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. El mal es del maligno, del diablo, del que quiere que nosotros caigamos en tentación y le fallemos a Dios y después nos sientamos avergonzados y no podamos ir delante de su presencia por la vergüenza de haberle fallado a Dios. Hermanos, hermanas, les animo para que nos acompañen en el siguiente estudio acerca de la sanidad y la restauración. Estos solamente eran algunos síntomas que estábamos hablando de problemas de raíz, pero tenemos que ir y identificar la raíz, cuál es el problema, cuál es esa infección, cuál es eso que nos ha destrozado, que ha quebrantado nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida emocional. ¿Qué es eso que no nos deja ser felices? Que no nos deja estar conectados con Dios, que no nos deja sentir el amor por los demás, que no nos deja restaurar y recibir otra vez lo que hemos perdido. ¿Y qué es eso que nos hace o que hace a las personas caer en la tentación y estar débiles? Tenemos que identificar esos problemas y pedirle a Dios que nos dé por medio de su palabra la medicina correcta para poder ser sanados y restaurados. See, I want to invite you again for you to come and join us in the next study about healing and restoration. My desire is that for you is that God could help you through this message and through the Word of God to be healed and restored, and for us to identify exactly the root of the problem, why we feel far away from God, why we don't have love towards people, why we feel like we've lost something within ourselves. Why is it that sometimes we cannot resist the temptation to sin and we keep falling over and over? We have to identify the problem and tackle it with the right medicine, the medicine from the Word of God.
Thank you for listening, and we invite you to come and join us again on the next time. And for any questions, any comments, please leave them right there, and we will be more than happy to answer your questions. And thank you for listening to us. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por escuchar este mensaje. Dios los bendiga.